Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota, una nueva transmisión para este canal, su canal de YouTube, Un Venezolano en Forma, que en esta ocasión tendrá un toque personalista, pero bajo el estigma de una figura que ha creado paradigmas. Sí, una figura política de primer orden mundial, que sin duda alguna ha creado paradigmas y que ha alterado para siempre la correlación de fuerzas en el actual y complejo tablero geopolítico de la actualidad, porque precisamente es el presidente de Rusia, Vladimir Putin, quien es un experto en geopolítica, pero un enclenque en materia económica. No lo digo yo, lo dicen diversos medios internacionales, entre ellos el diario El Economista, que publicó un artículo muy interesante el 1 de agosto, aduciendo a una información redactada por la agencia de noticias especialista en materia económica Bloomberg. Y es que sí, Putin, un experto en geopolítica, pero un enclenque en materia económica. Es él quien ha formado dos grupos asesores, pero no sigue sus recomendaciones. Analicemos quién es Vladimir Putin y quién ha sido y qué ha sido Vladimir Putin en y para Rusia. ¿Qué ha hecho? Realmente es tan experto en geopolítica como para no darse cuenta que los ritmos de la correlación de fuerzas a nivel geopolítico son directa y proporcionalmente influenciados por la economía, sabiendo muy bien que si la economía de Rusia está en inestabilidad, puede estarlo su actual orden geopolítico y su influencia en el mundo siendo una de las potencias de primer orden mundial. La economía rusa, lo informa la agencia Bloomberg, está en contracción desde hace 18 meses. Pero no parece que el todopoderoso Vladimir Putin tenga un plan para reanimarla. Centrado en la política exterior desde comienzos de 2014, en especial por la crisis en Ucrania y la intervención en el avispero sirio, el ex agente de la KGB, que es el servicio de inteligencia ruso, se enfrenta ahora a una dolorosa elección en el frente económico: plegarse a las demandas de los mercados o enrocarse en el Kremlin para proteger a un sistema casi autocrático. Putin toma con mucha autonomía las decisiones políticas y geopolíticas, pero siempre que puede retrasa las económicas porque le cuesta mucho más decidirse. Esto lo explica Yevgeny Yasin, quien es un antiguo ministro de Economía del país euroasiático, que añade que hacen falta medidas serias, decididas, para sacar a la economía rusa del estancamiento, pero tengo la sensación de que el presidente no está preparado para tomarlas. ¿Cómo se interpreta este argumento? Muy interesante. Vladimir Putin ha sido sin duda alguna un hombre que ha instaurado un autoritarismo, pero puede analizarse mucho más allá de eso. Putin, desde sus inicios en el estamento militar ruso, el servicio de inteligencia, ha logrado calar en la política hasta llegar a posiciones de poder que nadie se hubiera imaginado, pero que gracias a su carisma, gracias a su influencia, gracias a su convicción ha logrado llegar a donde está. Pero eso le ha costado mucho a Rusia, tanto para bien como para mal. Le ha costado ganancias y también pérdidas. Hasta ahora y últimamente más pérdidas que ganancias, porque Putin es un hombre que ha sabido de alguna manera administrar la política exterior rusa para proteger los intereses de la cúpula del poder del Kremlin, hasta el punto de que se ha inmiscuido y ha provocado conflictos, el más notorio de ellos, el conflicto ucraniano, que ya se torna en una especie de conflicto ruso-ucraniano por la injerencia rusa en Ucrania, en el conflicto secesionista interno de Ucrania. Esto llevó también a despojar a Ucrania de la península de Crimea, alterando el orden y también la estabilidad geopolítica de la zona, porque una Rusia con Crimea en su poder tiene mayor capacidad de expansión para instalar allí bases militares que le permitan una proyección importante desde Europa hacia Asia, hacia el continente asiático, porque recordemos que Rusia es un país euroasiático. Eso en el primer punto. Por ello Vladimir Putin es un experto en geopolítica, es un hombre que ha sabido muy bien jugar en el complejo tablero de ajedrez que representa la geopolítica internacional, porque sin duda alguna el saber posicionarse cerca de Asia le ha valido para tener posiciones muy cercanas a países como China, a países como Corea del Norte, a países como Siria, que de alguna manera saben y representan una
fuerza y un frente de apoyo importantísimo en diversos flancos para Rusia. Siria en el Medio Oriente, para resguardar esas posiciones de influencia en materia comercial, esas relaciones militares, pero más que todo comerciales que mantienen Rusia y Siria, y sabiendo muy bien que Siria es un país que le garantiza una estabilidad y una presencia absoluta a Rusia en el Medio Oriente. En cuanto a China, un país que le garantiza una presencia importantísima en Asia y que a través de esa alianza chino-rusa que ya todos conocemos, buscan reemplazar el actual orden económico mundial que está emperado por la hegemonía estadounidense en los mercados internacionales, en la divisa mundial por excelencia que es el dólar, en el intercambio comercial mundial. Por ello, Rusia y China decidieron crear un banco binacional chino-ruso, decidieron que sus exportaciones y operaciones en materia petrolera y comerciales fuesen en rublos rusos y en yuanes chinos, es decir, en monedas nacionales, en crear fondos de reserva y hacer parte y crear también fundar la alianza del bloque de los BRICS, los países emergentes, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, por sus siglas BRICS, para que de alguna manera, al canalizar el flujo de capital generado por la avalancha de ese boom de las materias primas o de los commodities, pudieran de alguna manera crear un fondo internacional de redes de comercialización con commodities y materias primas que hicieran primar el uso de divisas como los yuanes, como los rublos e incluso monedas de países de los BRICS como los reales brasileños, la moneda nacional de India que es la rupia, es decir, monedas nacionales de ese bloque para salir de la hegemonía del dólar, para hacer que prevalezca el intercambio comercial con otras monedas diferentes al dólar, en intercambios comerciales tan importantes como lo representan los commodities. Eso en una estrategia geopolítica muy importante que le valió una buena jugada económica, pero que ahora, con la caída abrupta de los precios del petróleo, con la caída y la desaceleración del precio de los commodities, la desaceleración de la economía china, al parecer Putin se ha quedado aislado y no ha sabido responder o no ha respondido de manera eficazmente reactiva a ese escenario. Es cierto que parece que lo peor de la actual fase recesiva de la gran economía rusa, la más larga en el reinado de Putin, que ya dura 16 años, si Putin tiene 16 años como presidente de Rusia, parece haber pasado ya. Pero también es cierto que hasta los tecnócratas del gobierno ruso admiten ahora que no se barrunta en el horizonte señal alguna de un rebote hacia el crecimiento. Los precios del crudo, claro, podrían venir a salvar a Putin, pero casi todos los analistas descartan que el mercado de hidrocarburos vaya a dispararse a medio plazo. Dada la increíble sobreoferta que hay de un mercado inundado de petróleo con una competencia totalmente desequilibrada por parte de Estados Unidos, por parte de Irán, por parte de más que todo y en demasía de Arabia Saudita, pareciera que Rusia, que no forma parte de la OPEP, se ve perjudicada porque su comercio con países de la OPEP, que no forman parte del cártel elitesco que significa y representan Estados Unidos y Arabia Saudita, sino otros países que están en recesión petrolera, entonces también afecta obviamente a lo que tenga Rusia para comercializar en petróleo, por ejemplo con países como Venezuela. Y esto habla de que Rusia ha tenido que buscar alianzas petroleras en otras latitudes, como por ejemplo con Qatar, para de esa manera buscar una alianza petrolera que le represente un repunte en cuanto a la demanda del petróleo fuera del mercado que representa la OPEP, que domina la OPEP. Buscar alianza con otros países que puedan facilitar un repunte en los precios del petróleo ruso, que aún así no son los esperados y no son o no generan las cifras suficientes para un repunte en el Producto Interno Bruto de Rusia, que a pesar de ello ha apelado también y ha apostado por el gas, por convenios en gas con la empresa Gazprom, pero aún así no hay un repunte importante. El rublo, que es la moneda nacional rusa, se sigue devaluando con respecto al dólar, y eso habla de que Rusia tiene que aplicar una reforma integral que pueda diversificar la economía del país, para que buscando otras fuentes de inversión más allá de los hidrocarburos, aprovechando por ejemplo el gas, que es de mucha predominancia el gas ruso a nivel mundial, y otras fuentes de producción, poder diversificar su economía
para que con el petróleo en precios insuficientes para alimentar la economía rusa, las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea tras la anexión de Crimea dejen de limitar además a Rusia del acceso a los capitales, empresas y familias que siguen recortando el consumo, y el Banco Central de Rusia ha advertido además de que no hay margen para estímulos monetarios. La inflación galopa al 7% anual. Sí, esa es la inflación anual en Rusia. Entonces, con una Rusia aislada por parte de Estados Unidos, el paquete de sanciones y bloqueo económico y financiero de Estados Unidos a Rusia por el conflicto ucraniano. La Unión Europea también, que de hecho no forma parte de Rusia de la Unión Europea. Esa restricción sobre Rusia al acceso a los capitales, no puede recibir fondos ni fuentes o líneas de crédito y financiamiento por parte de organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, afectan al consumo porque no hay capacidad de crédito para el emprendimiento para fomentar el consumo, y eso habla y da a entender que el Banco Central de Rusia tendría que aplicar estímulos internos para fomentar un consumo que no está estimulado por factores externos que son de muchísima importancia. Por ello, no hay margen para estímulos monetarios que significan o representen lo que sí podría representar la influencia de acceder a capitales provenientes de Estados Unidos, la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional, y por ello el consumo está, al parecer, en una situación completamente recesiva en Rusia, pero no hay solución a la vista. Así que Putin ha levantado el teléfono y ha formado un par de comités y asesores para que le provean de ideas con las que acelerar la economía y acercarse hacia su objetivo de crecer el 4% en 2017, aunque los expertos enfían esa previsión aún mucho más realista, 1,2%, con cierta prisa para no perder popularidad ni tener que echar mano de la tijera del mismo gasto militar que está dopando su política exterior desde el Mar Negro hasta el Golfo Pérsico. Putin necesita todos los consejos que pueda encontrar, y de momento parecen haber surgido dos corrientes. Putin tiene influencia y ha basado su política exterior en expandirse desde el Mar Negro hasta el Golfo Pérsico para dominar la zona del Medio Oriente colindante con Irán y dominar el Mar Negro para que, en conjunto con China, bajo posiciones en el Mar de China Meridional, poder crear una expansión marítima y naval desde el Mar Negro hasta el Mar de China Meridional, pasando por el Golfo Pérsico, y dominar la zona más allá de la influencia de la OTAN en ese territorio. Por ello, Putin al parecer no tiene previsto ni planea echar mano del gasto militar, no recortar el gasto militar para que su política exterior no se vea afectada, pero tendría que hacerlo para aplicar estímulos monetarios. Entonces, aquí vemos un escenario en el que Putin tiene que sacrificar la geopolítica por la economía, sacrificar la influencia externa, la influencia internacional por el bienestar económico interno. Y eso es lo que ha hecho que Putin se vuelva un experto en geopolítica, pero un enclenque en materia económica, porque le ha dado mucha prioridad al expansionismo ruso en materia política, geopolítica, militar, en dominar posiciones de poder clave en territorios del mundo y de la región, más allá de el bienestar económico para su país, para el pueblo ruso. Alexei Kudrin, a quien se le atribuye el éxito de la consolidación fiscal como ministro de Finanzas de Rusia entre 2000 y 2011, parece encabezar la lista de quienes recomiendan hacer caso a Occidente y seguir el camino trazado por el Fondo Monetario Internacional, gastar menos y privatizar más. El FMI le sugiere a Rusia que gaste menos y privatice más, típica medida y premisa del neoliberalismo. Ahora, Rusia no está dispuesta a gastar menos, por ejemplo, en presupuesto de defensa y presupuesto militar, para privatizar más y atraer más inversión, que implicaría incluso la presencia de transnacionales estadounidenses en territorio ruso, lo cual parece un poco utópico, pero no es imposible, a expensas de tener que sacrificar su influencia geopolítica y militar en cuanto a gasto para repuntar en la economía interna. El diario El Economista y la agencia Bloomberg alegan que el problema es que si Putin tomase ese rumbo se encaminaría a una colisión con el establishment que él mismo ha alimentado en las últimas décadas a base de repetir puestos clave en las empresas estatales y garantizar un gasto público que alimenta su maquinaria electoral. Esto quiere decir que Putin tendría que generar un nuevo orden laboral estatal, que ahora la empresa privada de alguna manera tenga mayor predominancia sobre el control estatal del gobierno ruso y garantizar un gasto público que le dé mayor apoyo electoral, mayor apoyo político
pero tendría que sacrificar de alguna manera la influencia del Estado sobre la economía rusa. En el ala opuesta está un grupo de economistas que sugiere formar un quantitative easing a la rusa, es decir, un alivio cuantitativo al estilo ruso. Esto significa estímulos fiscales destinados a inyectar actividad en la economía sin mirar demasiado el déficit que dejen atrás. ¿Qué implica esto? Inyectar dinero en la economía. Estímulos fiscales, paquetes con capital, ya sea para fondos de producción o fondos de inversión, ya sea también para créditos, para que de esa manera se dote de ese paquete de capitales a través de líneas de crédito, a través del banco, en la actividad económica para que haya inversión, para que haya fondos de producción, para que haya emprendimiento empresarial, para que se fomente el consumo y de esa manera la economía pueda dinamizarse a pesar de que tenga que gastar. Y esto sabiendo que ese gasto implicaría en una rentabilidad que sería a un poco más de medio plazo, pero es el riesgo que Putin está de alguna manera dispuesto a correr. De momento no está claro quién va ganando y algunos temen que Putin picotee ideas de unos y de otros, sin formar un programa de acción claro. Boris Titov, ruso, director de uno de los lobbies en contacto con el grupo Kudrin, resume la situación en pocas palabras. Putin tiene un montón de preocupaciones, más allá de las económicas. En la reunión del panel de asesores para la reforma económica del pasado mes de mayo se habló sobre todo de política exterior. Esto habla de que Putin le da prioridad a la política exterior, a la influencia militar y a las posiciones de poder en el orden geopolítico mundial para que la correlación de fuerzas se base en no dejar que el actual orden mundial se base en la unipolaridad, que se base en la única influencia y hegemonía de Estados Unidos, sino que sea un orden mundial multipolar, que haya otras posiciones y potencias de poder hegemónicas como Rusia, como China, aunque ninguna hegemonía ha sido buena, pero Rusia y Putin creen que la hegemonía de Estados Unidos es mala, pero la hegemonía rusa puede ser buena cuando en realidad cualquier hegemonía es mala. Esto habla y da a entender que Putin ha sido un pragmático que ha instaurado un sistema autocrático, absolutista y expansionista, y que se ha orientado a sentar las bases para crear condiciones geopolíticas que le faciliten el escenario a Rusia, como para influir hasta el punto de establecer un orden mundial que refunda una nueva Unión Soviética. Por ello, Putin pretende canalizar alianzas en diversos flancos, en Medio Oriente con Siria, en Asia con China. Es decir, dominar el territorio euroasiático y del Medio Oriente para que de alguna manera pueda formar una especie de consorcio regional que le dé tanto apoyo como para que la influencia en Europa, desplazándola sea tan grande que se funde una especie de imperio en el que Rusia domine y trate de acercarse a algo que ya es prácticamente imposible, por no decir una utopía total, que se dé una nueva Unión Soviética o que nazca una nueva Unión Soviética. Pero al parecer el proyecto de Putin es instaurar un orden y una influencia tan grande que pueda por lo menos tratar de acercarse a lo que representó el imperio de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en este caso ahora por parte de un hombre, de un pragmático que tiene una praxis económica muy capitalista, pero una ideología política muy comunista, muy estalinista, muy soviética y sin duda alguna muy al estilo del comunismo soviético. Así es Putin, como lo dice la agencia Bloomberg, un experto en geopolítica, pero un enclenque en materia económica. Nos encontramos en una próxima edición. Les ha hablado Ricardo Serrano.